El estómago y su importancia para sentirnos bien y tener una buena digestión. Hoy sucede que muchas veces lo pasamos por alto. Del estómago nos acordamos para referirnos a él como responsable de los dolores. Es famoso por la frase dolor de estómago. En este video vamos a detenernos un poco más en esta porción del aparato digestivo. Los alimentos ingresan a nuestro cuerpo por la boca, como ya es sabido, y la boca ya es parte del sistema digestivo. Y en ella comienza la primera etapa de la digestión. Sí, en ella comienza la primera parte. ¿De qué manera? Con la trituración y la saliva. Es en el aparato digestivo donde se da la transformación de los alimentos a energía para nuestras células, luego de un largo recorrido hasta que todo esté terminado. Esta bolsita asimétrica entre el esófago y el intestino por lo general está más alta de lo que pensamos. Y muchas molestias que referimos al estómago en realidad se deben al intestino. Tiene una curvatura derecha más corta y una izquierda más larga, adoptando la forma típica de un poroto. Esta forma, entre otras cosas, le permite dar tránsito rápido a los alimentos o bebidas que no necesitan detenerse mucho tiempo en el estómago. Por ejemplo, cuando tomamos un vaso de agua y por otro lado, prolongar el tiempo de permanencia del bolo de comida para que interactúe con los jugos gástricos antes de darle salida. Se comporta casi como si fueran dos estómagos. Otra particularidad, el estómago es el compartimento del organismo con mayor acidez. La medida de la acidez se mide en una unidad que se llama pH. Así como medimos la temperatura del cuerpo en grados, para decir, por ejemplo, si alguien tiene una temperatura entre 35 y 37 grados de temperatura axilar y es normal, la acidez se mide en pH. El pH neutro es de 7. Cuanto menor es el pH, más ácido es el medio. En la sangre, por ejemplo, el pH es de 7,38 más o menos, es decir, que es un poco por arriba del pH neutro. Cuando esto sucede, se dice que es levemente alcalino, por arriba de 7. Lo contrario, cuando es más bajo de 7. Cuando es más bajo, se dice que es ácido o levemente ácido. En el esófago, que es el órgano que va de la garganta al estómago, por ejemplo, el pH es de 6, es por debajo de 7, con lo cual es ácido pero levemente ácido. En el estómago, el pH es de 1 o menor, es muy ácido. Sin embargo, no trae ningún inconveniente y es bueno que sea así. Esta acidez le da la secreción del ácido clorhídrico en el estómago sano. Esto para el estómago sano no es un problema. Tiene funciones muy importantes, funciones digestivas, protectoras de muchos gérmenes que de esa manera la mayoría no sobreviven en este medio. Si tomamos el aparato digestivo como un solo órgano, es difícil encontrar en el cuerpo un órgano más fascinante conforme más nos acercamos a él. Y ahora, hablando de los alimentos y el estómago, hay alimentos que pueden ser de mayor irritación para la mucosa del estómago y hay otros que retardan el vaciado gástrico, hacen que la comida esté más tiempo en el estómago, antes de que se abra la puerta de salida. Esta puerta de salida es el píloro. Es una barrera anatómica. Cuando se abre, el estómago puede vaciar su contenido al intestino. Por lo general, lo que más retarda el vaciado gástrico son las comidas grasas. Estas requieren para su digestión la colaboración de los ácidos biliares fabricados en el hígado y almacenados en la vesícula biliar. Con lo cual, se debe preparar el medio para que esto actúe de manera coordinada. Todo un trabajo sincronizado y en equipo. Pero ¿cómo se da el proceso de llegada y salida de los alimentos al estómago? ¿Cómo llega lo que acabamos de comer? El primer paso, como imaginamos, se da en la boca. Lo dije inicialmente, la trituración
con la fuerza de los músculos maceteros que permiten que la mandíbula ejerza una fuerza muy importante gracias a las muelas, que serán las efectoras finales de toda esta tarea para triturar el bocado y ofrecerlo a las primeras enzimas digestivas que se encuentran en la saliva. La lengua es de una ayuda inestimable, detectando pequeños trocitos que lleva de un lado al otro en la boca. Una vez transcurrido el tiempo suficiente que nos debemos dar para la masticación, se produce un hecho muy complejo que se llama la deglución. Tragar de manera adecuada. Este reflejo se coordinan varios movimientos al mismo tiempo. El más importante, el pasaje del alimento por su conducto correcto, que quiere decir que la glotis debe cerrarse y que avance el bolo a través de la faringe hasta el esófago. Todo este movimiento se realiza de manera activa. Podríamos tragar haciéndola vertical. Exacto. El paso del bolo alimentario es un proceso activo, no pasivo. Lo podríamos imaginar de manera equivocada como que algo que simplemente cae. No, no es así. Es activo y el ingreso se hace a través del esfínter esofágico inferior. Y este paso no tiene una estructura anatómica como sí lo tiene la salida del estómago que mencioné anteriormente, que se llama píloro, que es la tapita que se encuentra a la salida del estómago, ¿verdad? A la entrada no hay una estructura anatómica, lo que hay es una zona que se llama de alta presión, es decir, que entre el tórax y el abdomen hay una diferencia de presión suficiente como para actuar de barrera y esta zona es regulada para que funcione de manera coordinada para el ingreso del bolo alimentario y también para impedir luego el ascenso del contenido del estómago hacia el esófago, el camino inverso que debería recorrer. Esto puede dar los síntomas típicos de acidez, de regurgitación, y se lo conoce como reflujo gastroesofágico. El estómago es un órgano muy dinámico, así como el proceso de deglución de tragar es activo, la recepción de los alimentos en el estómago también lo es. Para la recepción se relaja y se dilata activamente. Esto puede verse afectado por agentes emocionales, por ejemplo, el miedo que sentimos muchas veces en el estómago, como cierta aprehensión en la zona, o el estrés, van a dificultar este proceso trayendo diversos desarreglos. Por ejemplo, malestares, habiendo comido poca cantidad, con sensación de plenitud, o que se nos cerró el estómago. Una vez en el estómago, se da un proceso de mezcla vigorosa o técnicamente se llama retropulsión. El comienzo de este trabajo se extiende a todo el intestino. Es un movimiento con una direccionalidad. Se lo llama peristáltico. En los bebés se lo llama reflejo gastrocólico. Cólico en este caso se usa como sinónimo de intestino. Sería reflejo del estómago y el intestino delgado e intestino grueso inclusive también. O sea, todo el aparato digestivo en movimiento. La aclaración es para no confundir la palabra gastrocólico con los cólicos del bebé. Como ejemplo, algunos bebés cuando se están alimentando van de cuerpo casi inmediatamente. Esto es el reflejo gastrocólico. El trabajo de retropulsión del estómago en general se lo promedia en 2 horas, aunque ya dije que depende según el alimento. La grasa, por ejemplo, tarda 6 horas en evacuarse. El contenido gástrico lo hace bien pequeño antes de eliminarlo. Lo disminuye en partículas de milímetros y es evacuado al intestino a través del esfínter de salida que ya mencioné más de una vez, que se llama el píloro, que sí es una estructura anatómica. ¿Qué le preguntaríamos al estómago si éste pudiera responder? ¿Qué cosas nos llaman la atención de todo esto que venimos hablando? Se me ocurre preguntarle cómo es que un pH tan bajo de 1 o menor que 1, es decir, muy ácido,
no lo dañe. ¿O por qué los eructos? ¿O qué es la acidez? La mucosa del estómago, es decir, las células que recubren la parte interior del estómago, están preparadas para que el medio ácido del estómago no las lesione. Se organizan en varias capas, cada una diferente, y hay células especiales que segregan un mucus o moco que recubre además toda esta superficie. Este mucus tiene aspecto de clara de huevo. Lo podemos haber visto a lo mejor en algunos episodios de vómito, sobre todo en los chicos que por lo general vomitan más fácil. Y pensamos que es moco, moco que tragó, y uno piensa, ¿cuándo o cómo sacó tanto moco? Pues bien, no es moco, es el jugo gástrico que tiene ese aspecto. Las células que lo producen se llaman sencillamente células mucosas. Aproximadamente 50-60% son células mucosas, responsables de producir el moco y el bicarbonato que forman la principal barrera protectora frente al ácido clorhídrico. Pero hay otros tipos de células que colaboran para que esto funcione adecuadamente, aunque su función principal sea otra. Las células parietales, que secretan ácido, y el factor intrínseco. Este factor intrínseco es muy importante para la absorción de la vitamina B12. Después están las células principales, que son las productoras del pepsinógeno, una enzima que sirve para digerir las proteínas, y varias células enteroendocrinas, es decir, que son parte del sistema hormonal, que regulan la digestión mediante hormonas, como la gastrina, la somatostatina, la histamina y la grelina. Esta última es la que regula el apetito. Y hay muchas otras. El equilibrio entre estos distintos tipos celulares permite que el estómago produzca un jugo extremadamente ácido sin lesionarse a sí mismo. ¿Y de los eructos? Bueno, los eructos son un mecanismo fisiológico, es decir, normal, mediante el cual el organismo elimina el exceso de aire acumulado en el estómago. En la mayoría de las personas son completamente normales y cumplen una función de válvula de seguridad para evitar una distensión excesiva del estómago. Estos escapes se producen gracias a que el esfínter esofágico inferior, es decir, la barrera, la zona de presión que hay entre el esófago y el estómago, que no es una estructura anatómica, este escape es regulado por esta zona. La causa más común es tragar aire, o se llama aerofagia. Lo vemos claramente en los bebés. Por eso conviene hacerlos eructar, esperar el provechito antes de acostarlos. ¿Y la acidez? ¿Por qué sucede? La sensación de acidez aparece cuando el contenido ácido del estómago asciende hacia el esófago, un órgano que no posee la misma protección que la mucosa gástrica. Habitualmente el esfínter esofágico inferior, la barrera de entrada del estómago, además de actuar permitiendo la entrada, como dijimos, su función también es la de impedir la salida hacia arriba. Actúa como una válvula que protege, que impide este reflujo, pero puede relajarse de forma transitoria, especialmente después de las comidas, y ciertas relajaciones pequeñas y cortas pueden ser normales. Si a esto se suma un aumento de la presión dentro del estómago por un vaciamiento gástrico enlentecido, favorecido por el tipo de alimentos que comimos, como dijimos, por ejemplo, la grasa y las proteínas tardan más tiempo en el estómago, el ácido tiene mayor probabilidad de ascender. Cuando estos episodios son frecuentes o persistentes, pueden indicar una alteración del mecanismo antirreflujo y merecen una evaluación médica, ¿verdad? ¿Cómo cuidar entonces nuestro estómago? Con este video espero haber sumado a la comprensión del funcionamiento del estómago, y entender cómo funciona el cuerpo nos permite cuidarlo mejor. Por ejemplo, darnos un tiempo para comer es una manera de cuidarnos, y muy importante, donde podemos estar tranquilos, hacer una buena masticación,
Y como decía Santo Tomás Moro, al comienzo de su famosa oración del buen humor: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Bueno, les dejo la oración completa en la descripción. Acuérdense de suscribirse al canal de YouTube, de seguirme, de compartir y comentar y en las otras redes también. Que estén bien.